Dentro de las corrientes populares que se han ido haciendo de la psicología o de la espiritualidad, una de las creencias más popularizadas es que las víctimas no existen. Me gustaría que habláramos un poquito más profundidad y con una visión más madura del tema, sobre todo porque este canal vamos a hablar de temas relacionados con trauma y precisamente para personas que han pasado por eventos de situaciones traumáticas es súper importante que se aclare a qué se refiere con esto. Mi perspectiva de por qué se populariza esta idea de que no existen las víctimas y que ya casi creo que hay espacios donde no te puedes quejar de algo porque víctima, malo, prohibido. este, de por qué se hizo tan popular y por qué la gente se agarró mucho de esta idea y la predica con tanta fuerza. Es porque venimos de mucho tiempo donde las personas se sienten desempoderadas, sobre todo si se han sentido víctimas en alguna parte de su vida. Entonces la idea de no existe, solo está en tu mente, solo es una creencia, les da a muchas personas la posibilidad de retomar su poder, retomar el control de su vida en lugar de lo que sucede en una víctima, que es las circunstancias de afuera, ya sea una persona en concreto o las circunstancias, por decir, víctima de un huracán, tú eres víctima de las circunstancias externas a tu alrededor, ¿no? Y entonces la gente cuando dice eso no existe, siente que vuelve a tomar el poder y el control que en ese momento de esa situación eh, difícil posiblemente sintieron que no lo tenían. Sin embargo, es de repente será una buena solución para algunos y si, como decimos, agarras vuelo y esto te da la suficiente fuerza para salir de esa situación o de ese actor emocional que esa situación te pudo haber provocado. Sin embargo, hay muchas personas que sí pasaron por eventos traumáticos que no solo es una situación difícil, sino que hay un real estrés postraumático, que hay diferencias, hay cosas difíciles en la vida, no se les quita mérito, pero hay situaciones que generan un estrés postraumático o situación de estrés postraumático complejo, donde va más allá de piensa diferente a es que estás sufriendo porque te estás haciendo la víctima. Entonces, lo que voy a hablar ahora es la diferencia entre ser víctima de una situación y tomar una posición victimosa, lastimosa. Esa es precisamente la que se refiere a la mayoría de estas ideas de que no existe la víctima, solo está en tu cabeza, nadie puede hacerte víctima. Claro que puede alguien hacerte víctima, como lo es en muchas situaciones. Que esto haya sido pactado en otro momento, porque hay muchas personas que se van a refugiar también en esto, que realmente no hay culpa porque no hay responsabilidad, porque esto fue pactado, porque es un tema de familias. En las constelaciones sí se va a trabajar un poco como hay una compensación de sistemas cuando hay un tipo de situación difícil entre dos personas. Sin embargo, esto es a nivel del sistema, incluso para muchos que trabajan la constelación a nivel como muy espiritual. Pero esto es muy diferente a trabajarlo a nivel terrenal, donde sí hubo una transgresión, donde sí hubo una injusticia, donde sí se cometió un abuso contra alguien que no tenía la misma capacidad de defenderse contra otra persona, donde sí hay un atentado contra la vulnerabilidad y la integridad y la vida de una persona. Para las personas que, otra vez, si te funciona a ti como el de, bueno, si simplemente pienso diferente y ya vas para adelante, va, ¿no? Pero para las personas que están en un estrés postraumático complejo, no es suficiente con el piensa diferente. ¿Por qué? Porque el trauma se vive de forma distinta, no es solo una creencia. Y el efecto del trauma, que es lo que lo hace un efecto postraumático, se va a llevar en el cuerpo y en la emoción, mucho más allá de simplemente una creencia. Por eso no va a funcionar, que sería muchas veces cuando hablo de esto en clases, les digo, en el mejor de los casos no te funciona, porque en el peor de los casos, esta idea de solo está en tu cabeza, no es cierto, no fuiste víctima, no estás siendo víctima, puede ser traumatizante. Ahora, esto con cuidado, no se trata de si todos somos víctimas y vamos a ir como predicando esta lastimosidad por el mundo. Es importante ver la distinción. La distinción entre alguien que sí está siendo víctima de una situación o fue víctima de una situación versus la postura de ser víctima o de hay algo intrínseco en mí donde no me siento con capacidad de ayudarme o de mejorar mis circunstancias, es el deseo de la mejoría.
Una persona que está realmente en esta idea de me estoy haciendo la víctima o estás en un papel de víctima, va a tener una historia como lastimosa y sobre todo, y esto para quienes trabajan con personas, quienes son terapeutas y demás, lo que es importante observar aquí es que la persona no está abierta a una solución. Cuando la persona se le ofrece soluciones, no solo en el espacio terapéutico, sino en la vida, tienes frío, aquí está un suéter, no, pero es que ese no porque pica. No, es que ese no porque no va con mis... Bueno, vámonos adentro, no, pero si quiero estar afuera. Bueno, no, vámonos a... No, pero es que no quiero incomodar. Bueno, ¿no? O sea, la persona está definitivamente, no me quiero mover del lugar donde estoy. No hay un deseo genuino de cambio o de ayuda. Versus una persona que realmente está atorada en salir de un proceso de víctima donde es o fue una víctima, hay una necesidad y hay una búsqueda abierta de una solución. No son fáciles porque precisamente por eso está ahí atorada en ese ciclo. El estar atorada en un ciclo donde me identifico con una idea de víctima es parte del estrés postraumático complejo. No es solo una creencia, te estás haciendo pato, es la expresión mexicana, ¿no? Te estás acomodando en ese lugar. Hay gente que sí se acomoda, como vivió tal vez una situación en la infancia o en la edad adulta temprana de sentirme desempoderado, y esto es muy común en las mujeres porque culturalmente se acepta la madre de pobrecita ya tanto que dio, entonces ya no hace nada, ya no se mueve, ya no participa, ya no produce, yo no, es que yo no sé. Es así, son esas posturas de víctima, donde vas soltando como esa responsabilidad de tu propia vida y la sueltas a tiempos muy tempranos. Habrá momentos en que sí se suelta porque ya no hay capacidad, ¿no? Pero hay mucha gente que la suelta muy temprano y no, yo no sé, yo no puedo, yo... ¿no? Y a veces es muy cómodo, ¿no? Estas personas es en las que sí va a funcionar esta idea de simplemente suéltalo, ¿no? Pero cuando ha habido un trauma, la persona quiere mejorar, quiere entrar a su vida productiva, quiere tomar control de su vida y simplemente no puede o no encuentra la forma de hacerlo. Y es una situación muy compleja. Incluso es normal, no sé si tú resuenas que alguien que escuche esto, con que tú has oído esto de solo es una creencia, no existe realmente el ser víctima y lo intentas, pero simplemente te vas a estar dando más topes contra la pared porque otra vez el estrés postraumático no se va a sanar solo con piensa diferente. Dentro de la filosofía de la constelación, esta idea de que no existen las víctimas no existe en un plano como más allá, pero es importante cuando trabajamos con trauma considerar que existen otras capas y otros niveles de realidad de los seres humanos, y uno de ellos es la realidad terrenal. Y en una realidad terrenal sí existen los abusos de poder, sí existen los juegos de manipulación, sí existe gente que tiene más ventajas sobre otra y que se aprovecha de esto. Y no es por decir, pobrecito de ti, el otro es muy malo. Va más allá de eso, es aceptar y ver realmente lo que es. En el fondo, el trabajo profundo y maduro de la constelación es ver todo lo que es, incluido eso. No solo lo bonito donde acá todo es neutralizado, donde no hay polaridad. La vida incluye una polaridad donde tiene otras dimensiones, donde se pierde un poco ese juego de polaridad, pero es el lugar de la, bueno, ya te estoy hablando de palabras un poquito más espirituales para quien les resuene, no tiene que ser que tú quieras buscar por este lado, pero esta no dualidad del no hay bueno ni malo, no hay verde, no hay rojo, no hay blanco y negro, es a esos niveles se llega pudiendo ver la realidad terrenal también. Entonces es importante, cuando ha habido situaciones de trauma, reconocer dónde está realmente, dónde estoy realmente, en una o en otra postura. Porque para quienes han estado pasando por una situación de trauma y están buscando esta situación de ayuda, esta idea de solo está en tu mente puede ser retraumatizante. Es importante poder detenerse a ver exactamente qué fue lo que sucedió sin una postura castigadora o juiciosa en el extremo, o quedarse tampoco en ese lugar, porque sucede también quienes se identifican con su trauma. Mi identidad la voy a jalar del trauma. Uno de los síntomas de haber pasado por trauma es que no tengo acceso a sentir una identidad propia, sobre todo cuando el trauma fue trauma en la edad temprana. Entonces de repente escucho que yo pasé por esto y estos son como mis traumas o mis miedos y esa es mi identidad. Yo soy esto, yo fui esto. Y el hacer un proceso de trauma va más allá. Sí hay que desidentificarse con el trauma, pero no porque no existe, no pasó nada, todo es magia, todo es relativo.
sino porque hay un trabajo profundo de que esto se procesa y voy más allá. Llegamos a un lugar similar, pero no es el mismo. Espero que esto sea de utilidad y estamos en contacto. Hasta pronto.